Muy buenas tardes, licenciado Jesús Morales. Yo le voy a traer un taller sobre el derecho a la libertad de expresión. Este taller va a tener una parte breve, teórica, sobre qué es el derecho a la libertad de expresión, de dónde sale, qué es lo que cubre y protege, y una parte práctica, porque me parece que la parte que menos se toca y en donde solemos perder la perspectiva y entregar voluntariamente nuestros derechos y nuestras libertades en cómo ejercer el derecho a la libertad de expresión. Empezando, que fue algo que oí hoy mismo en la radio, de programa temprano en la tarde en WPAB, estaban hablando sobre los derechos civiles. Estaba hablando el presidente del Colegio de Abogados y hablaba sobre el derecho a la libertad de expresión, y él estaba diciendo algo que es clave y es bien importante que lo reconozcamos. Existen lo que son los privilegios, existen los derechos, existen las libertades. Un privilegio es algo que se le da a alguien y el Estado lo regula y casi siempre decide por el bien de la sociedad antes de por el bien del privilegio. En los derechos, el Estado tiene que regular un derecho, porque el Estado dice: vas a tener derecho a acomodo razonable si es una persona con impedimento. Este derecho el Estado regula en qué forma es que se va a dar, cómo se va a proveer a la ciudadanía, y es el Estado el que decide en qué forma es que se va a dar. Las libertades es diferente. Las libertades es algo que uno tiene y que el Estado no puede incidir sobre las libertades. Las libertades se proveen de manera amplia, el Estado no lo puede tocar, no puede regularlo, porque es una libertad, y cualquier forma de querer regular una libertad, ¿qué es lo que está queriendo decir? Si es libre y tú lo regulas, estás restringiéndolo. Cualquier forma de que el Estado trate de regular una libertad es una restricción, y según la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, en la primera enmienda y la Carta de Derechos de la Constitución, en el artículo 2 de la Constitución de Puerto Rico, nosotros tenemos la libertad de expresión. Nosotros, siempre que sea una expresión protegida, que son casi todas las expresiones, menos las obscenidades, menos las palabras de riña, menos la desestabilización con la probabilidad de lograrlo del Estado, que son una serie de cosas bien definidas porque inciden contra we the people, ¿verdad? Eso son las únicas expresiones que no están protegidas. El resto de las expresiones son una libertad que tenemos, y tenemos el derecho a ellas de la forma más dilatada. Esto no lo estoy inventando yo no lo estoy diciendo, esto se dijo cuando se hizo la Constitución de Puerto Rico. Estructura constitucional al describir sus secciones 3 y 4, como que, y esto fue lo que se dijo en ese diario: cubre el ámbito general de la libertad de conciencia, de pensamiento, de expresión y las actividades propias para ejercer a plenitud dentro de la más dilatada libertad la totalidad de estos derechos. Es un derecho de nosotros que ellos no pueden incidir sobre esto. ¿Qué pasa? A diferencia del derecho a la propiedad, que se protege la propiedad, que es un derecho fundamental también de la Constitución, el derecho a la propiedad lo regula el propio Estado, entre otras cosas las construcciones que se puedan o no se pueden hacer. Esa construcción de la torre de comunicaciones, por ley, tiene un andamiaje y se tiene que hacer a través de una estructura porque es un derecho. La libertad de expresión va por encima de ese derecho. Ahora bien, si tú vas y tú dices, como parte de la seguridad de mi comunidad, yo no quiero que esté esta torre de telecomunicaciones ahí, voy a impedir que ellos pasen, usted estaría cometiendo una ilegalidad, porque ellos tienen un derecho a la utilización de ese predio y al desarrollo que quieren hacer, siempre y cuando cuente con los endosos y con los permisos. Ahora, nosotros, y de lo que yo voy a hablarles, es de una libertad que ustedes tienen. Como les expliqué, la libertad va por encima de esto. La libertad y el derecho a la libertad de expresión es lo que nos permite a nosotros hacer piquetes, hacer manifestaciones,
decir lo que nosotros quejamos decir en contra de los gobernantes, en contra del que sea que nosotros quejamos decirlo, porque nuestro derecho está protegido. Nuestro derecho a la libertad de expresión, incluso se ha desarrollado la teoría de dónde es que se produce y dónde es que el pueblo puede ir a exigir esto y a ejercer este derecho. Lo que se llama un foro público tradicional, que es el sitio por excelencia, dicho por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y el de Puerto Rico, son las calles, las plazas y las aceras. El lugar por excelencia para uno manifestarse, así sea contra el Estado, así sea contra la OPE, contra el municipio, contra una compañía privada, es la calle, las aceras y las plazas. Ahora mismo, ustedes, según tienen conocimiento, se propone, o hay una propuesta, o por alguna razón les llegó el conocimiento de que quieren hacer una torre de telecomunicaciones en su barrio. Ustedes tienen la calle para ustedes. Un piquete, una marcha, una caminata, es algo que cuando ustedes lo comienzan, y ustedes quieren hacerlo y ustedes se quieren expresar, nadie se puede meter con eso. La policía no se puede meter con ustedes. El Estado, el gobierno, nadie puede impedirle que ustedes tengan ese derecho. Y ese derecho no solo es que lo tengan, es que lo tienen para ejercerlo de forma efectiva. Yo tengo una pregunta. Si la toque... hay que notificar a la policía que se va a hacer ese piquete. Eso es que estamos hablando. Tenemos una libertad. Ustedes no tienen que hacer nada. Ustedes simplemente lo ejercen y nadie les puede coartar ese ejercicio. Eso es lo que yo les quiero decir a ustedes y que ustedes tengan bien claro. Si el día 30 de febrero deciden que van a traer y van a soltar un enjambre de abejas asesinas africanas en la calle ahí frente a ustedes pueden ese mismo día 30 de febrero levantarse, pararse y decir yo no quiero esto, y tienen el derecho a decirlo. Y como sociedad, como comunidad, que es la unidad más básica, la unidad social más básica después de la familia que tiene toda sociedad, ustedes como comunidad, como parte de una sociedad, pueden levantarse y hacer ese piquete. El piquete más sencillo consiste una persona en un sitio, otra persona en otro sitio y el resto de las personas caminando alrededor de ellos. ¿Dónde es que ustedes tienen derecho a hacer este piquete? Si fuese contra la agencia X, ustedes van y se paran en la acera de la agencia X o en la calle frente a la agencia X. Si es un municipio, se paran en la plaza frente a la Casa Alcaldía X y ahí se paran, y ese es el lugar que el derecho establece a ustedes para ejercer una libertad, su libertad de expresión. En cuanto al piquete, si es contra que vayan a soltar las abejas asesinas, que las quieren soltar en el predio al lado de su casa, ustedes lo pueden hacer en su calle. Y ese es el sitio donde hacerlo, pero no solo para expresarse contra ellos. Si ustedes se van a expresar contra el alcalde y no tienen la movilidad de llegar a la casa alcaldía, o contra el gobernador y no pueden llegar a la fortaleza, ustedes tienen todo el derecho de convocar entre ustedes una manifestación sin tener que anunciarlo a ninguna autoridad, sin tener que pedir un permiso, sin tener que establecer un horario, y lo pueden hacer en la calle de su casa. Ustedes frente a la calle de su casa llaman a las noticias, hacen una conferencia de prensa una semana previa, hacen el ejercicio de promocionar su actividad, convocando a todas las personas a la carretera 183, kilómetro 18.7 interior, y ahí hacen la manifestación, y ese es el lugar. No tienen que pedirle permiso al gobierno, no tienen que pedirle permiso a nadie. Ustedes se van a expresar, y no solo eso. El Estado tiene la obligación de enviar a la policía a protegerlos a ustedes, porque al estar haciendo una manifestación en una calle que es pública, el Estado tiene que velar por su seguridad, su bienestar y su seguridad. Y la policía la deben enviar para que los protejan a ustedes en ese ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Licenciado, podemos entonces, por lo que usted me está diciendo, nosotros podemos llevar a cabo una manifestación al frente de la calle.
¿verdad? En repudio a lo que está pasando con la antena, pero no podemos impedir el paso a las personas que están trabajando. Vamos ahora a la parte práctica. Lo teórico era bien sencillito. Recuerden y grábense y tengan bien presente que de la única forma que pueden restringir esto es en cuanto al modo, al lugar y la forma en que se haga la expresión, y esto se tiene que hacer a través de legislación o una reglamentación previa que no se desarrolla solamente para una actividad, porque entonces estarían incidiendo sobre el contenido. Ninguna restricción puede incidir sobre el contenido. Y para llegar ahí, en cuanto a la forma, lugar y manera de expresarse, esta regulación tiene que estar establecida desde antes. Como el gobierno no sabe dónde se va a armar un piquete, en qué forma, a qué horas, qué día lo van a hacer, no existe una regulación para eso. No existe una regulación que ustedes le impida. Entonces, el derecho a la movilidad, que es lo que tú me estás preguntando, sí es un derecho que también está consagrado y también es uno de los derechos que se le tienen que respetar a las personas. Esto ha sido motivo de amplio debate, de amplias controversias en los tribunales en Puerto Rico, tanto de Puerto Rico como en los tribunales federales y en situaciones de Estados Unidos. Nunca se ha llegado a una fórmula para esto porque otra vez es una libertad lo que se tiene. La libertad no se restringe y no se regula y simplemente se evalúa situación a situación. Vamos a llegar entonces a lo práctico, que es lo que tenemos aquí. Y es lo que va a ser el problema. Sí pueden convocar, sí pueden llamar a todo el mundo, sí pueden hacer un piquete. Siempre y cuando el piquete esté ahí. Si una persona quiere pasar o necesita llegar, si no es una emergencia, si no es algo de vida o muerte, que hay una persona en estado de daño grave corporal o vida o muerte, le toca a los manifestantes y quienes se están manifestando decidir si van a dejar pasar o no van a dejar pasar a alguien. La eficacia de la manifestación es un detalle bien importante que a través del tiempo siempre se ha traído otra vez y se ha presentado. ¿Por qué? Porque últimamente y en los últimos años y más ahora con las construcciones, que existió una ley Tito Kayak que la declararon inconstitucional, que de hecho fue por un grupo de Santa Isabel, y por eso es que ahorita les mencionaba y hablaba de Santa Isabel. Eso es lo que se llamaba la ley Tito Kayak. La ley Tito Kayak decía que tú no puedes, entrar a un sitio donde hay una construcción que tenga todos los permisos vigentes y ocupar las maquinarias o ocupar el sitio. Eso es una propiedad privada, eso es algo que uno puede entender que tiene lógica, que es verdad, que puede ser ilegal. La ley Tito Kayak también prohibía ocupar la maquinaria. Una segunda prohibición que también era adentro de donde se estaba impedir la remoción de terrenos y la extracción de terrenos, era otra cosa que prohibía la ley Tito Kayak. Y la tercera prohibición que tenía, y aquí es donde yo quiero que presten mucha atención, porque aquí es donde entran en juego y chocan los derechos, y se decidió a favor de la libertad de expresión. La tercera cláusula decía: tampoco puedes impedir el camino de los desarrolladores, los constructores y la maquinaria por un camino público por un camino para llegar al lugar de la construcción. Por esto arrestan a 8 personas en Santa Isabel y los procesan en Ponce. En el tribunal de Ponce fue que se vio este caso, y en ese caso declararon inconstitucional ese artículo 208A, porque el camino es el foro público, como les estaba diciendo, por excelencia para la manifestación de la libertad de expresión. Tú no puedes, y como les estaba diciendo, es una libertad, no es un derecho, tú no puedes incidir sobre las libertades de las personas, y el propio derecho prohíbe las leyes que son, cuando inciden sobre el derecho a la libertad de expresión, que fueron las defensas que se presentaron, que no puede ser ambigua, no puede ser vaga, no puede ser muy amplia y no puede representar censura previa.
ese caso, por vago y amplio, demasiado amplio, se derogó y la declararon inconstitucional. ¿Por qué? Porque es verdad que hay un derecho a la construcción y para que puedan construir tienen que llegar, pero estaban para que pudiesen llegar los desarrolladores incidiendo de alguna manera sobre el derecho a la libertad de expresión. Y fíjate que el tribunal, y que lo tengan bien claro, lo decidió porque aunque en un momento no vaya a haber una expresión, si el foro público por excelencia para la expresión por una ley ambigua puede incidir de alguna manera sobre esa libertad, se tiene que declarar ambigua y la declararon inconstitucional. No hay, y recalco, no hay una libertad que vaya por encima de esa libertad. La vida, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la reunión pacífica, el derecho a la libertad de prensa, el derecho a la propiedad privada. Claro está, ¿no? A la propiedad privada es diferente a decir, incidir sobre este foro público por excelencia que es la calle. Nadie los puede sacar a menos que ustedes no quieran moverse de ahí. Pueden con ustedes negociar, una manifestación no puede ser indefinida. Lo que le quiero decir con esto es, si ustedes ven que empieza a entrar los camiones con las abejas asesinas y se paran en el medio y dicen yo no voy a dejar entrar las abejas asesinas, ustedes estarían cometiendo un delito. ¿Me están siguiendo? Cometen un delito porque si las abejas asesinas estaban aprobadas por una agencia del gobierno, ellos pueden entrar porque tienen todo el derecho y tienen la permisología para ello. Ahora, ¿qué pasa? Si ustedes están haciendo un piquete y tratan de traer los camiones y ustedes están haciendo el piquete, ellos no pueden sacarlos a ustedes, la policía no puede venir a moverlos, nadie les puede decir a ustedes que tienen que terminar el piquete porque va a pasar un constructor, porque va a pasar un camión con abejas, porque va a pasar nada. Ese derecho es el de ustedes, ese es el derecho que ustedes tienen que mantenerse firmes en proteger. Ahora bien, esta es la parte teórica, la parte práctica, en un escenario perfecto. Así no es como se dan las cosas en Puerto Rico. No es como ha estado pasando. La policía está llegando a los sitios, está removiendo manifestantes, está llevándoselos a arrestados. Por esto hubo un caso contra Puerto Rico, por esto es que trajeron el monitor de la policía, por esto es que se llegó a la reforma de la policía, porque la policía estaba yendo contra los derechos civiles de las personas en beneficio de ciertos grupos o de ciertas intenciones del propio gobierno. Se da la reforma y aún con esto la policía sigue haciendo lo mismo que estaba haciendo antes. Porque esa es la situación que nosotros nos tenemos que proteger a nosotros mismos. ¿Cómo se hace esto? Para proteger su derecho a la libertad de expresión, cuando ustedes hagan una manifestación, y vamos a empezar por ahí, que era lo que estábamos discutiendo ahorita, deben hacer una convocatoria. Ahora mismo la solidaridad de las comunidades entre la comunidad y entre otras comunidades es fundamental para hacer una manifestación que sea exitosa, para ustedes poder lograr que se les llene, que sea representativo y que cause el impacto y tenga la eficacia que ustedes quieren que tenga una manifestación a libertad de expresión. Lo primero que ustedes tienen que tener es una buena propaganda, es una buena promoción. Estas promociones se hacen a través de las redes sociales, estas promociones se hacen a través de radio. Existen programas de radio a los que usted puede llamar y que tienen espacios para recibir llamadas. Hay programas de radio con espacios para llamadas que son bien concurridos, que muchas miles de personas en todo Puerto Rico escuchan. Estos son los espacios que ustedes, cuando tengan una manifestación, siendo que quieren proteger a su comunidad con un interés genuino, siendo que hay personas que son solidarias en Puerto Rico, esos son los espacios donde ustedes tienen que buscar ese apoyo. Llamen a las emisoras de radio en los momentos en que tienen micrófonos abiertos. Previo a la manifestación, hagan convocatorias, envíen comunicados de prensa. Estos comunicados, si ustedes lo envían con más de una semana de anticipación, algunos periódicos lo promocionan, algunos periódicos tienen espacio para servicios comunitarios, sobre todo los periódicos más pequeños, proveen estos espacios para tener una noticia que dar
algo que es en pro de la comunidad y que va a hacer que la comunidad quiera seguir leyéndoles el periódico, promocionenlo ahí, envíenle comunicado de prensa, algo bien sencillo, 3, 4 párrafos convocando. Sean solidarios con otras comunidades, además de su propia comunidad. La pancarta que yo les estaba diciendo que debieran tener con el nombre del barrio, con la en contra de la antena, es algo que ustedes pueden llevar a distintas, no solo manifestaciones, a distintos eventos que hayan. Vienen las fiestas patronales, cogen una esquinita de la plaza, ustedes cogen su pancarta, ponen varias sillas, la gente le va a dar curiosidad, la gente va a preguntar de qué es esto, a qué es que ustedes se refieren, comparten esa información, informen a otros para que quieran ser solidarios. Diga, compañero. Sí, que también en la misma pancarta, si tienen un Facebook o un correo electrónico o algún website, lo debe tener ahí para que la gente vayan a ese sitio cibernético y se entere de lo último y del problema y los pormenores. Ahí tienen la información, su propia información. Ustedes, yo conozco una organización que hace más de 30 años tiene un periódico y lo que hacía era que imprimía el periódico en papel de periódico con un costo altísimo para la organización. Cuando empezó todo esto de la tecnología, de las redes sociales, de que cualquiera pueda hacer un blogspot y tener su propia página, ellos lo que hacen ahora es que reparten en una hoja de papel de 8,5 por 11, hacen 4 flyers con un QR code, es un código de barras que ahora casi todos los teléfonos que tienen cámara lo leen, y con ese QR code tú ves la última versión del periódico. Se ahorraron páginas y páginas y páginas de periódico, contrataron imprenta, un montón de cosas, porque simplemente con escanear el código lo dirige a un portal de internet, y este portal de internet, ahí está toda la información, todo lo que tenían que imprimir, y se ahorraron ese gasto. Aprovechen eso para ustedes. Aprovechen también que ya existen otras en esta misma relación de relaciones públicas con otras comunidades, con otros grupos que tienen la misma lucha que ustedes tienen. Pueden encontrar que ellos tienen información que ustedes todavía no conocen y que les es útil y que ustedes pueden publicar en sus propias redes sociales, en su propio... lo más común que se tiene es Facebook, Instagram, Twitter, Blogspot. Debieran, como parte de la organización comunitaria que ya tienen, designar una persona que esté pendiente, que se empape de cómo manejar las redes sociales y de que sea su relacionista en las redes sociales. Todavía no hemos llegado a la manifestación. Fíjate como todo esto son los pasos previos de lograr, porque tienen que tener una convocatoria que puedan movilizar a bastantes personas. Ahora bien, lo que les acabo de decir, abuelo de pájaro, es bien importante que sigan desmenuzándolo para su propio conocimiento, y sé que están empezando en la lucha, que gracias a Dios todavía no hay ni permisos, que tienen tiempo de desarrollar todas estas estrategias y estas tácticas. Llegado el día de la manifestación, si ese día iba a haber un movimiento, si ese era el día que iban a traer los camiones con las abejas, ustedes hicieron una manifestación y ustedes promocionaron una manifestación en contra de las abejas. Hicieron la manifestación y promocionaron una manifestación en contra de las abejas. Ustedes empiezan su manifestación. ¿Cuál es el sitio que deben ocupar para la manifestación? ¿Cuál es el foro por excelencia? La calle. Ustedes tienen su propia calle para empezar esto. Luego que ustedes empiezan la manifestación, casi siempre lo que pasa es que el desarrollador llama a la policía y dice que le están impidiendo el tránsito. Sáquenlo. Llega la policía. La policía está para servir y proteger, y la policía lo que va a tratar de hacer, como históricamente pasa con todo el que tiene que resolver entre dos partes, va a buscar una solución salomónica, picarlo por la mitad. Y lo primero que trata de hacer la policía es mover a un manifestante y decirle, sí, manifiéstense, pero manifiéstense aquí, allá, en donde no entorpezcan el camino y que puedan pasar los camiones. Claro está, si su manifestación es en contra de los camiones y ustedes dejan pasar a los camiones, pues ¿de qué les sirve manifestarse? Nada, claro. Ustedes tienen que tener la fuerza de voluntad. Ok,
en cuanto a la organización, siempre deben tener un portavoz y tener una portavocía, incluso si como en este caso piensan hacer una manifestación del lado de acá y piensan hacer una manifestación del lado de allá para impactar, ¿me entienden? Quieren hacer esa manifestación, la van a hacer en la calle, deben tener 2 portavoces, quizás incluso puedan necesitar 2 portavoces y una persona que esté de enlace entre ellos y los manifestantes, ¿verdad? Estos portavoces son las personas que deben solamente ellos ir a hablar con la policía. La policía va a querer negociar con ustedes, la policía va a querer que esté un representante de la compañía desarrolladora y que estén ustedes. Si ustedes cuando llega la policía para ir a apoyar al representante, y esto lo van a tener que repetir cuando tengan a las personas y que vayan a llegar y cuando vaya a empezar la manifestación, así que tomen nota de esto. Si tan pronto llega la policía, está el representante, tienen el piquete ya. El piquete debe estar desde antes que lleguen los camiones porque ustedes no estaban esperando a que llegaran los camiones. Ustedes estaban haciendo una manifestación en contra de los camiones, ¿verdad? El piquete tiene que estar antes que lleguen los camiones. Si llega la policía a negociar y no hay un portavoz o los que están piqueteando no entienden, la portavoz se mueve, la policía dice, yo quiero hablar con alguien de los representantes de la manifestación, y los que están en el piquete van y se paran detrás de la persona que es portavoz. Vamos a usar el ejemplo, que en este caso sea doña Miriam. Doña Miriam va a ser la portavoz. Si todos ustedes se salen de donde está el piquete y se mueven a donde está la portavoz, la policía no va a perder tiempo en poner los caballitos a la orilla de la carretera y ya ustedes no pueden volver al lugar donde está el piquete. Ya lo sacaron de ahí. Otra cosa que he visto que pasa, y por eso le dije que le iba a dar bien poco de lo teórico y vamos a hablar de lo práctico, lo que suele suceder en los lugares. Tan pronto ustedes se salen, van a empezar a pasarlos y la policía no les va a permitir volver al lugar del piquete. Primero que nada, no importa qué pase, los que están piqueteando no pueden dejar el piquete. Tienen que quedarse en el medio de la carretera haciendo el piquete. Cuarta persona, además de, bueno, tercera persona, portavoz, si va a ser tan amplio o va a haber manifestaciones múltiples, que exista un portavoz en cada lugar de la manifestación. Segundo, el enlace entre la portavocía y la comunidad que está piqueteando. Y tercero, una persona grabando en todo momento. La policía, por la reforma de la policía, aunque no está respetándolo, porque le dan, incluso a veces son órdenes que le dan, sácalos de ahí, y antes de perder el sueldo de una suspensión, de que vengan y lo manden a Culebra por los próximos 2 años, van a tratar de sacarlo. Ahora, si hay alguien grabando, si hay alguien que constantemente y mientras todo momento que esté la policía tiene una cámara prendida, siempre enfocada a los manifestantes y a los que están en el piquete. Primero, explicarles a los del piquete, no rompan el piquete por nada, no hay una sola razón que pueda hacer que rompan el piquete. Segundo, alguien grabando directamente el piquete. He tenido la situación que yo he sido portavoz, me he ido a hablar con la policía y llegan 2 policías adicionales, se van a donde están los que están en el piquete a decirles, tienen que dejar el piquete, muévanse para este sitio, sigan haciendo el piquete acá. No es justo, no está bien hecho, incluso es una traición lo que uno espera de una negociación, a que estén con uno, pero pasa y lo hacen. No son malos los policías, simplemente tienen unas órdenes, esto es lo que les mandaron a hacer en un momento que están agitados, que están bombardeándolos con sáquenlos, lo que puede pasar, ellos van a tratar de hacer eso. Quienes estén en el piquete no se pueden mover del piquete. Tengo una pregunta. ¿Cuál sería la respuesta si un policía dice, mira, hagan el piquete por allá? ¿Qué debería ser lo que están en el piquete o se debe ignorar totalmente a la policía? No necesariamente ignorarlo, nunca romper el piquete, continuar el piquete, vaya y hable con el portavoz. El portavoz es tal persona, vaya y hable con tal persona. Tal persona es la persona que como doña Miriam ahora mismo,
tiene los datos, sabe la información, sabe lo que le pueden hacer y lo que no le pueden hacer, y es la persona que les va a decir no. Ellos no se van a mover de ahí porque no va a tener eficacia. Recuerden, como les dije ahorita, el derecho a la libertad de expresión se tiene que hacer de forma eficaz. La policía y el Estado no le puede quitar la eficacia, porque entonces, ¿de qué vale? Mire si esto es tan importante y es tan y tan fundamental, que hay un caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico en donde en un shopping center que es privado, es un lugar privado, los malls son sitios privados, fue un mall en Mayagüez o en Aguadilla, ahora mismo no recuerdo dónde era, había una oficina de una agencia del gobierno adentro del mall. La gente fue a hacer un piquete y a manifestarse adentro del mall frente a la oficina. La policía fue a sacarlo porque el mall es un sitio privado y el Tribunal Supremo les revocó y les decidió en contra. Eso lo sacaron. Se dejaron, les dijeron tienen que salirse, se movieron. En el caso de ustedes ya saben, no se tienen que mover y no se muevan. En aquel caso, ¿qué dijo el Tribunal Supremo? Ahí hay una oficina del gobierno. Es una oficina de servicios públicos. Y aclaró, no tiene que ser solamente contra una oficina de servicios públicos, es contra quien vaya dirigido, y para que sea eficaz se tiene que hacer en el lugar donde vaya a impactar a la oficina. Si ustedes lo mueven como hizo la policía que lo sacó del edificio, ¿de qué forma van a impactar a la autoridad de acueducto y alcantarillado? Vamos a ponerle, por poner un nombre, iba a decir la autoridad de las nieves, para que no tuviese que ver nada con aquí. La autoridad de acueducto y alcantarillado está en tal sitio y la manifestación se hace 400 metros más allá en el estacionamiento. No va a tener ninguna eficacia, no va a tener ningún impacto, y para eso no es. El derecho a la libertad de expresión como libertad es a expresarse y a que sea eficaz. Y les dijo que tenía que, porque ellos mismos abrieron las puertas al público por ser un mall y otras personas pueden pasar, los manifestantes también pueden estar, los manifestantes pueden entrar y pueden hacer la manifestación. Cuando empezó el revolú de promesa, que fueron los bancos, las personas que hicieron, sobre todo el Banco Santander, quien estaba en lo que llaman las puertas giratorias, que eran personas del Banco Santander que salían del banco, se iban al gobierno, y los que estaban en el gobierno se iban al Banco Santander y seguían con ese para atrás y para adelante. Nosotros hicimos una manifestación silente con un grupo de 20-25 personas. Caminamos a través de todo el mall, de uno de los malls más grandes de Puerto Rico. Caminamos todo el mall y después nos paramos frente al lugar y estuvimos 2 horas ahí, frente al sitio, haciendo una manifestación en un mall que es un sitio privado. ¿Por qué? Porque el derecho a la libertad de expresión y a que sea eficaz es una libertad. La libertad de expresión está protegida. Igual ahí, si llegaran, los camiones con las abejas y están en el piquete, que la policía vaya a llegar primero, ellos no los pueden mover. Si alguno de los dueños de la compañía les hace algo a ustedes, esa gente va presa de que, olvídate, eso es de calle, el que sea que los toque. Un muchacho hace no van ni 2 años le tiró un cajo encima a una multitud que estaba en manifestación por lo de Black Lives Matter, ¿verdad? No recuerdo. Era de Black, no sé, fue hace No poco, recuerdo. le pusieron 30 años de cárcel. 30 años de cárcel porque agredió a 5 o 6 personas y una de ellas murió con un cajo. Wow. Estaba en una manifestación, libertad de expresión, él estaba en contra de esa manifestación, le tiró el cajo encima, fueron 30 años que le pusieron de prisión, o más de 30 años, fue un montón de años que le pusieron, fue algo... ellos no les pueden hacer nada. Punto y aparte, puede llegar la policía y la policía va a tratar de persuadirlos. La policía, incluso policía salud, que no están bien preparados, van a decirles una orden, se tienen que mover, lo que sea. En el momento en que ustedes les hagan caso y se muevan, perdieron todo su derecho, su libertad. Los derechos son renunciables y el derecho a la libertad de expresión también es renunciable. Ustedes se quedan en el piquete, porque el piquete es el derecho que tienen ustedes en el lugar donde tienen el derecho, y si la policía quiere, que los afecte.
La policía hasta ahora yo no he visto en ningún sitio que los arresten. Cuando hay un piquete y está establecido el piquete, ni uno solo. En el único sitio donde hubo arrestos porque las personas se movieron para detener la entrada de camiones fue en Peñuela, y fíjate que las personas tenían una manifestación en un sitio, se dan cuenta que están llegando los camiones, se mueven a otro lugar para impedir que lleguen, que ya ahí no es que estaba en la manifestación, es parte de una manifestación de todos modos. 40 y pico de personas que cogieron presas, todos y cada uno se les cayeron los casos en el primer intento, el primer juez que vio los casos. Los fiscales trataron de atrasarlo, los citaron, la fiscalía ahí mismo dijo no, para tal otro día porque nosotros no estamos preparados. Tan pronto empezó la vista ante un juez, se le cayeron los casos a los 40 y pico. Ni uno solo, no hubo ni uno solo que le radicaran cargos y que los cargos subsistieran, ninguno. Ah, bueno, los cargos contra Tito Kayak, porque alegadamente se llevó una llave, pero ya esto no es parte de la libertad de expresión. Ellos están alegando que él también se llevó una llave de un generador que era para unos focos que tenían en el lugar. Que no fue el mismo día, fue otro día. Y eso es lo único a lo que han tratado de aguantar, lo han estirado por 2 años. Porque la verdad es que la llave la sacaron y después devolvieron la llave al mismo sitio. Ellos no saben ni quién fue. Y yo esa noche estaba ahí y sé que no fue Tito Kayak el que se llevó la llave. Pero punto y aparte, le toca al Estado probarlo y ellos están ahí. Ninguno de los manifestantes, a ninguno procedieron los cargos. Ustedes, si están ahí, la policía no se los va a llevar, no los va a gestar.